Muy buenos días, en este video vamos a mirar tres ejemplos de cálculo utilizando en principio las ecuaciones del movimiento uniforme rectilíneo, considerando que la velocidad es constante. Primer ejemplo, dice así: una partícula se mueve con velocidad constante recorriendo 300 metros en 12 segundos. Y nos hacen tres preguntas: ¿cuál es su velocidad? ¿Cuánto tiempo tardará en recorrer 2 kilómetros? ¿Y qué distancia recorrerá en 7 segundos? Para estos problemas vamos a hacer varios pasos. El primero, siempre un dibujo de la situación. En el segundo vamos a a identificar cada uno de los datos y después vamos a usar las ecuaciones para dar respuesta al problema. Entonces yo ya tengo acá hecho el dibujo. Tengo una partícula que me dice recorre 300 metros, acá lo señalé en el dibujo, en un tiempo de 12 segundos. Entonces vamos a mirar qué datos me están dando. Me están dando por un lado cuánto recorrió, su desplazamiento. Y el desplazamiento es de 300 metros. Y me están diciendo el tiempo. El tiempo es de 12 segundos. Con esos dos datos puedo calcular la velocidad. Entonces yo digo que velocidad es igual a desplazamiento dividido entre tiempo. Eso sería igual a 300 metros dividido entre 12 segundos. Cuando divido 300 metros entre 12, dividir 300 entre 12 me da 25 metros por segundo. 25 metros por segundo. Esa velocidad que me está indicando que el cuerpo, si se mueve con velocidad uniforme, por cada segundo recorre 25 metros. Entonces ya tenemos la respuesta a mi punto A. Para el punto B, ¿cuánto tiempo tardará en recorrer 12 kilómetros? Me están preguntando por el tiempo. Y me están dando como dato el desplazamiento, un nuevo desplazamiento. Entonces, si yo despejo mi ecuación para hallar el tiempo, me quedaría que el tiempo es igual al desplazamiento dividido entre la velocidad. Ahora, el desplazamiento que me dan es 2 kilómetros. Esos 2 kilómetros, para poderlos usar con la velocidad que tengo, los debo convertir a metros. Ustedes recordarán que un kilómetro equivale a 10 a la 3 metros, a 1000 metros. O sea que eso me daría 2000 metros. Ahora sí puedo usarlo acá. Desplazamiento, 2000 metros. Dividido entre velocidad. La velocidad sería 25 metros por cada segundo. Al hacer la división, 2000 dividido entre 25, eso me da 80. Al hacer la cancelación de unidades, podremos ver que eso me da 80 segundos. Es decir que para recorrer los 2 kilómetros, la partícula gastará un tiempo de 80 segundos. Y el tercer problema me dice qué distancia recorrerá en 7 segundos. Me están preguntando una distancia. En los términos que estoy usando, la distancia equivale al desplazamiento. Y me están dando otro datico que es el tiempo. Entonces yo puedo despejar de la ecuación original desplazamiento, y sé que desplazamiento es igual a velocidad multiplicada por tiempo. La velocidad 25 metros por segundo. Por el tiempo me dice 7 segundos. 25 multiplicado por 7 me da 175 metros. Es decir que en 7 segundos él recorre una distancia de 175 metros. Este es un ejemplo de un problema de tipo básico. Me dan dos datos y me piden el tercero. En el segundo ejemplo, tenemos un objeto que se encuentra en x menos 15, 8 segundos después se encuentra en x más 13. Me preguntan cuál es la velocidad
en cuánto tiempo se encontrará en x igual a 30, y si continúa moviéndose con esa velocidad, en dónde se encontrará cuando el tiempo sea 25 segundos. Entonces, me dice, se encuentra en x15, está aquí. Esta es la posición inicial, x menos 15. Y 8 segundos después, pasaron 8 segundos y ahora se encuentra en x13. Esta es la segunda posición, posición final. Podemos trazar los vectores, pero no lo voy a hacer en este momento. Me dice, ¿cuál es la velocidad? Entonces, volvemos a la velocidad. Velocidad es igual a desplazamiento entre tiempo. ¿Pero qué es desplazamiento? Posición final menos posición inicial sobre tiempo. Posición final, 13 metros. Menos posición inicial, menos 15 metros. Dividido entre el tiempo que demoró ese recorrido. Me dice el problema, 8 segundos. Menos por menos más, 13 más 15, 28. 28 dividido entre 8 me da 3,5. 3,5 metros por segundo. ¿Qué significa? Que por cada segundo él está recorriendo 3,5 metros. Entonces ya damos solución a la pregunta A. La pregunta B me dice, ¿en cuánto tiempo se encontrará en x igual a 30 metros? Esto que me están dando es una posición. Si acá está 13, o sea que él continúa moviéndose y va a llegar hasta un punto que va a ser 30 metros. ¿En cuánto tiempo va a llegar ahí? Entonces, recordemos las ecuaciones. Velocidad es igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo. Lo que yo quiero ahora obtener, en este caso, es el tiempo. Si yo despejo la ecuación para el tiempo, obtengo que tiempo es igual a posición final menos posición inicial sobre velocidad. ¿Con qué datos? La posición final ahora es 30. Menos la posición inicial sigue siendo la misma, menos 15 metros. Sobre la velocidad que fue la que calculé en el punto anterior, 3,5 metros por segundo. Menos por menos más, 30 más 15, 45 y 45 dividido entre 3,5 me da 12,85 segundos. 12,85 segundos. O sea que cuando pasen 12 segundos desde el inicio del movimiento, él va a estar en la posición x igual a 30. Y la pregunta C me dice, si continúa moviéndose con esa velocidad, ¿en dónde se encontrará para un tiempo de 25 segundos? Me están preguntando, ¿en dónde? En dónde significa que yo debo hallar su posición. ¿Dónde va a estar? Y me están dando como dato el tiempo. Entonces, retomo mi ecuación. Velocidad es igual a posición final menos posición inicial sobre tiempo. Ahora quiero despejar el dónde, o sea, la posición final. Si ustedes revisan el video pasado, la posición final es igual a la posición inicial más velocidad multiplicada por tiempo. Y vamos a reemplazar. Posición final va a ser igual. Posición inicial, menos 15 metros. Más la velocidad, 3,5 metros por segundo, multiplicado por el tiempo que son 25 segundos. Haciendo esa operación, menos 15 más 3,5 multiplicado por 25 es igual a 72,5
2,5 metros. Quiere decir que pasados 25 segundos desde que inició el movimiento, el cuerpo se habrá movido hasta una posición de 72,5 metros. Este es un ejemplo de cálculo para un problema un poquito más complicado que el anterior, porque está ya utilizando el concepto de posición. Vamos a mirar este tercer ejemplo. Dice, dos trenes parten de la ciudad A hacia la ciudad B, que distan 400 kilómetros. El primer tren sale a las 8 de la mañana y se mueve con una velocidad de 80 kilómetros por hora. El segundo tren sale a las 10 de la mañana y lleva una velocidad de 120 kilómetros por hora. La primera pregunta dice, ¿se cruzarán los trenes antes de llegar a la ciudad B? De ser así, ¿a qué distancia de A se encuentran y a qué hora? Y la segunda pregunta dice, si el primer tren hubiera salido a las 9 de la mañana, ¿en qué punto se cruzarían? Yo hice dos esquemas. En el primer esquema, coloqué la ciudad A, la ciudad B, ubiqué el tren 1, que sale a una velocidad de 80 km por hora a las 8 de la mañana. En el segundo, ubiqué al tren 2, que sale con una velocidad de 120 km por hora a las 10 de la mañana. Para responder a la primera pregunta vamos a calcular a qué hora van a llegar ellos a la ciudad B. Entonces, la velocidad del tren 1 es igual al desplazamiento que hace el tren 1 sobre el tiempo. Despejando el tiempo me queda que tiempo es igual a desplazamiento sobre velocidad. ¿Qué desplazamiento hace el tren 1? 400 kilómetros. ¿A qué velocidad promedio? A 80 kilómetros por hora. Es decir que el tren 1 gasta un tiempo aproximado de 5 horas. Como salió a las 8 de la mañana, si le sumo 5 horas, la llegada del tren 1 va a ser a la 1 de la tarde. Ahora, hagamos lo mismo con el tren 2. El tren 2 recorre una distancia de 400 kilómetros, pero su velocidad es 120 kilómetros por hora. Como va más rápido, pues tardará menos tiempo en llegar, 3,33 horas. Convirtiendo este punto 33 a minutos, nos da que el tren 2 llega a la 1:20 de la tarde. Quiere decir que no se cruzan durante el camino porque el tren 1 llegó a la 1, mientras que el tren 2 llega 20 minutos después. No se encuentra en ningún punto del camino. En la segunda parte del problema me cambian una condición. Me dicen que ahora el tren no va a salir a las 8 de la mañana, sino a las 9. Como sale a las 9, pues obviamente van a encontrarse en algún punto, porque ya no va a llegar a la 1 sino a las 2. Eso quiere decir que en algún punto del recorrido tuvieron que haberse encontrado los dos trenes. Para resolverlo, acá tengo la recta. Vamos a suponer que ese punto donde se encontraron está a una distancia x. Entonces yo voy a decir que la velocidad del tren 1 es igual a la distancia recorrida x sobre el tiempo 1 y la velocidad del tren 2 es la distancia recorrida sobre el tiempo 2. ¿Qué relación hay entre los tiempos? Resulta que el tren 1 sale a las 9 y el tren 2 sale a las 10 de la mañana. O sea que el tren 2 tiene un tiempo de 1 hora menos de recorrido. Si el tren 1 ha tardado 3 horas, el tren 2 solamente ha tardado 2 horas, porque salió 1 hora después. Yo puedo expresar esta relación como que el tiempo 2 es igual al tiempo 1 menos 1 hora. Despejamos x en las dos ecuaciones. X es igual a velocidad del tren 1 por el tiempo 1, x es igual a velocidad del tren 2 por el tiempo 2. Como x es el punto donde se encuentran, vamos a igualar estas dos x. Velocidad 1 por t1 es igual a velocidad 2 por t2. Reemplazando la relación que hay entre los tiempos aquí en la ecuación, me queda que la velocidad del tren 1, que es 80, por el tiempo 1, es igual a la velocidad del tren 2, que es 120, por el tiempo 2, pero el tiempo 2 es t1 menos 1. Abro el paréntesis multiplicando término a término, paso 120 a restar, hago la operación y me da que el tiempo 1 es 3 horas. Quiere decir que 3 horas después de comenzar el recorrido del tren 1, se encuentran los dos trenes. Como el tren 1 partió a las 9 de la mañana, 3 horas después será a las 12 del mediodía. Es decir que a las 12 los dos trenes se van a cruzar. Ahora, ¿a qué distancia se cruzaron? Ya tengo aquí despejada la ecuación.
Entonces, distancia sería igual a la velocidad 1, 80 kilómetros por hora, por 3 horas, me da 240 kilómetros. Quiere decir que se encontraron a 240 kilómetros de la ciudad A. Este es un ejemplo de cálculo de un problema un poquito más complejo. La idea es que con estos ejercicios ustedes puedan más o menos guiarse para la resolución del taller. Igual hay otros videos, hay otros profes que explican con otros recursos y mucho más claramente el tema. Si ustedes encuentran otro tipo de explicaciones que les sean más claras, pues la idea es que tomen todos los elementos que puedan adquirir para llegar a la solución del taller.